Mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cagmiñac le ofrece pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Vladimir Putin también juega a dar bandazos. No es el único de los líderes internacionales, el de Estados Unidos, que sabe hacer eso. El último ofrece precisamente a Estados Unidos la prórroga por un año del Tratado Nuevo START, el último que limita los arsenales nucleares estratégicos de Rusia y de Estados Unidos. Un gesto presentado como acto de buena voluntad desde el Kremlin, que llega en un momento, lo sabemos, de máxima tensión geopolítica. Y la creciente militarización de todos los órdenes, de distintos focos y colectivos, bloques internacionales, las guerras híbridas, el ciberespacio, todo esto está redefiniendo el juego, las reglas del juego internacional. Y tampoco parece que se quede fuera lo nuclear. Sin embargo, detrás de esta aparente apertura diplomática se esconde una estrategia bien calculada. Putin no está regalándole nada, absolutamente nada, a Washington. Está utilizando este tratado como una pieza más de ese tablero de ajedrez en el que lo que busca es reforzar el papel de Rusia como potencia indiscutible y al mismo tiempo, como no, tener la posibilidad de ir reconfigurando su postura militar, ganar tiempo. El nuevo START, firmado en 2010 por Barack Obama y Dmitry Medvedev, es el único acuerdo que mantiene algún tipo de control sobre los arsenales de las dos mayores potencias atómicas del mundo. Su expiración está previsto para el 5 de febrero de 2026 y no tiene un reemplazo claro a esta hora, a día de hoy, así que se abriría, si no se renueva, un escenario que muchos creíamos superados, el de la carrera armamentística. El tratado, tal y como está ahora mismo, limita a algo más de 1.500 el número de ojivas estratégicas desplegadas por cada país y a 700 el número de misiles y también bombarderos capaces de lanzarlas. Si no tuviera un sucesor, esto supondría, de hecho, el regreso a la lógica de la Guerra Fría. Ya saben, la falta de límites claros entonces nos condujo a una espiral de desconfianza mutua que no fue positiva, especialmente para la tranquilidad y la seguridad del mundo, y especialmente mala, lo sabemos, para el imperio soviético. Putin, consciente de ese riesgo, propone una prórroga condicionada. Seguirá Rusia respetando los límites de ese tratado si Washington hace lo mismo y si evita cualquier tipo de acción que altere los equilibrios estratégicos. Aquí viene una primera trampa, una pequeña trampa por parte del Kremlin, porque ese equilibrio, y lo sabemos bien en la mente tanto de Vladimir Putin como de todo el entorno que lo rodea, no se refiere a esas armas nucleares que se contemplan en el Tratado Nuevo START, se refiere también a la expansión de la OTAN, al despliegue de defensas antimisiles, a cualquier movimiento que Moscú perciba como una amenaza a su esfera de influencia. Es evidente que, por tanto, una vez lanzado ese órdago, esa propuesta puesta sobre la mesa, la respuesta de Estados Unidos es decisiva. Donald Trump ha manifestado su predisposición a volver a pactar en materia nuclear con Rusia, pero eso sí, siempre ha puesto una condición peculiar. Rusia tiene que ser un interlocutor, Estados Unidos otro, y el tercero, China. Pero es evidente, Pekín hasta ahora ha rechazado cualquier tipo de implicación de plano en este tipo de negociaciones. Es lógico desde el punto de vista estratégico de Pekín porque no tiene nada que ver el arsenal que mantiene China con el que mantienen sus dos rivales sistémicos. Participar en un tratado limitaría las capacidades de disuasión de China, que, como digo, tiene un arsenal nuclear muy lejano al de Estados Unidos y Rusia. Nos preguntamos, por tanto, si un acuerdo bilateral puede ser efectivo, puede seguir siendo efectivo en un mundo que ya no es bipolar,
como era cuando surgieron los primeros tratados nucleares, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora mismo está claro que no sabemos el orden mundial que estamos configurando, pero por lo menos tenemos evidencias de que no es bipolar, hay una multipolaridad sobre la mesa. Además, la propuesta de Putin no puede analizarse sin tener en cuenta el contexto más amplio de la doctrina nuclear rusa, que experimentó, lo saben, se lo hemos contado, un giro radical cuando entró en ese conflicto de Ucrania. El Kremlin ha dejado claro que descarta el empleo de armas estratégicas, pero no hace lo mismo con las armas tácticas, las que se pueden utilizar no para usar de forma indiscriminada, sino para ciertos ataques quirúrgicos dentro del campo de batalla. Y ha dejado claro que no lo va a utilizar de momento, pero que no descarta que si hay una amenaza lo suficientemente importante, se utilicen. Y esto, claro, es ambiguo y es una ambigüedad deliberada, como es habitual en Vladimir Putin. Putin sabe que la mera amenaza de un escalón nuclear, aunque sea limitado, aunque sea restringido a las armas tácticas, actúa como freno psicológico en la OTAN a la hora de responder, por ejemplo, a desafíos como los que ha hecho en los espacios aéreos de los países miembros de la OTAN. La reserva como último recurso, esa capacidad de ataque de tipo táctico nuclear. Aquí entra en juego precisamente, como estamos apuntando, esa guerra híbrida en la que está demostrando Putin ser un maestro. Violación sistemática de espacios aéreos europeos, presuntos ataques con drones a los aeropuertos de distintas capitales relevantes de Europa que colapsan el tráfico aéreo. Son, o lo parecen al menos, herramientas de esa guerra rusa híbrida asimétrica, donde las reglas tradicionales no se respetan porque, de hecho, además estamos entrando en un territorio inexplorado y, por tanto, no hay reglas establecidas. Esto tiene tres objetivos claros: probar la cohesión de la OTAN, desgastar la moral de las economías europeas y de las sociedades civiles europeas y normalizar, además, un estado de inestabilidad permanente que beneficia a la estrategia a largo plazo de Rusia. Esa guerra híbrida, al borrar la línea entre la paz y la guerra, obliga a Europa a operar en un estado permanente de alerta, y esto debilita su capacidad de reacción a largo plazo, aumenta además el riesgo de un conflicto que se pueda ver incrementado por un malentendido, pero en cualquier caso Rusia ya hemos visto cómo contempla y maneja todas estas variables de forma magistral. Podemos entender que es un intento de Rusia de evitar una costosa carrera armamentística, que probablemente tenga algo de ese argumento, pero entendemos además que esa prórroga, si se llevara a cabo, no es una solución definitiva. Se necesita un diálogo que vaya más allá de esos misiles, de esas ojivas nucleares, que incluya regulaciones precisamente en aquello en lo que está destacando Rusia, en esas guerras grises que están redefiniendo los conflictos en el siglo XXI. Hay que analizarlo desde ese punto de vista, porque si no, iremos en la época de la guerra híbrida a analizar que la seguridad no se mide solo en ojivas, sino en la capacidad de prevenir conflictos antes de que escalen a niveles irreparables, porque lo pueden hacer y estamos aquí para intentar evitarlo. Eso es lo que tienen que hacer las grandes potencias. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Nuestra visión del mundo evoluciona con nosotros y en CaixaForum queremos acompañarte en cada etapa. Creamos espacios accesibles donde la cultura y la ciencia nos invitan a entender y transformar la realidad. Apostamos por la diversidad y el diálogo para construir una sociedad más justa. Creemos en la cultura como motor de transformación social. CaixaForum, Fundación La Caixa. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid. No te pierdas la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Pablo Aguado. Los toreros más destacados de la temporada vuelven a Madrid. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
En la Comunidad de Madrid tenemos pueblos con más y mejor comunicación, más y mejores servicios públicos, más y mejor accesibilidad. Descubre el programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 13 nuevas medidas para revitalizar 143 municipios de menos de 20.000 habitantes. Cuantas más iniciativas desarrollemos, más vida tendrán nuestros pueblos. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con los titulares de información geopolítica que nos acerca Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Continúa en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy con la intervención de manera telemática del presidente palestino Mahmoud Abbas. Comparecencia tras 3 días de intervenciones en la que líderes de todo el mundo han pedido el fin de la ofensiva israelí y la creación de un Estado palestino. Abbas tiene que intervenir telemáticamente porque el gobierno de Estados Unidos le ha negado el visado para entrar en el país. También intervendrán hoy los líderes de la Unión Europea, Haití, Bolivia y Yemen, entre otros. Sánchez, entre tanto, asiste a una cumbre de líderes sobre el futuro de la inteligencia artificial. A todo esto, Israel no detiene su campaña en Gaza. Continúa su ofensiva en el enclave palestino a pesar de la presión internacional y de las llamadas al fin de la contienda en la ONU. Por cierto, que altos funcionarios de seguridad israelíes han recomendado imponer sanciones a los líderes de la Autoridad Nacional Palestina, incluidos al presidente Mahmoud Abbas y al vicepresidente Hussein al-Sheikh, después de que varios países hayan reconocido el Estado Islámico. Israel está considerando restringir el movimiento de los líderes de la Autoridad Palestina a través de Cisjordania y Jordania. Actualmente viajan libremente a través del territorio en convoyes con la protección de la Agencia de Seguridad israelí. De vuelta a Europa, Dinamarca califica de ataque híbrido el incidente con drones sobre varios de sus aeropuertos. El gobierno danés califica de ataque híbrido sistémico el vuelo anoche y esta madrugada de varios drones sobre aeródromos e instalaciones militares de este país nórdico, días después de un incidente similar que obligó a cerrar unas horas el aeropuerto de Copenhague. Según el ministro danés de Defensa, no parece una casualidad, aunque dice no se puede decir con seguridad quién está detrás. Vietnam se prepara para la llegada del tifón Ragasa. Vietnam se prepara para posibles inundaciones en el norte del país ante la llegada del tifón Ragasa, degradado a tormenta tropical tras azotar el sur de China y dejar casi una treintena de fallecidos en Filipinas y Taiwán a comienzos de semana. Alemania efectúa el mayor ejercicio militar desde el fin de la Guerra Fría. Las Fuerzas Armadas de Alemania efectúan en la ciudad norteña de Hamburgo durante 2 días el mayor ejercicio militar desde el fin de la Guerra Fría, el Red Storm Bravo. En él unos 500 soldados practican la cooperación civil y militar en un escenario ficticio que hace necesarias grandes transferencias de tropas hacia el flanco oriental de la OTAN en un contexto de creciente tensión con Rusia. Precisamente Vladimir Putin inaugura la Semana Atómica Mundial. En ella el presidente ruso firmará varios acuerdos de cooperación nuclear. Al evento asistirán los dirigentes de varios países. Y vamos con Francia. Sarkozy, culpable de asociación de malhechores por financiación libia de su campaña de 2007, ha sido condenado a 5 años de prisión. El que fuera presidente de la República Francesa ha sido absuelto, sin embargo, de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el Código Electoral, cargos por los que también estaba encausado. Ampliamos, profundizamos en todas estas informaciones, Blanca. Continúa en Nueva York la reunión de la Asamblea General de la ONU que celebra su 80 aniversario, hoy con la intervención, entre otros, del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que hablará telemáticamente después de que el gobierno de Estados Unidos le haya negado el visado para entrar en el país. Rubén Gil.
En su intervención es más que probable que Abbas pida el fin de lo que describe como un genocidio en Gaza, acuse a Israel de matar a miles de civiles, entre ellos muchos niños, y vuelva a llamar al reconocimiento del Estado palestino. Podría además reclamar que Israel sea suspendido o sancionado en organismos internacionales si continúa con lo que él considera violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y apuntará previsiblemente a Estados Unidos por su apoyo militar y diplomático a Israel y por el veto para bloquear resoluciones de cese al fuego. Mahmoud Abbas podría además invocar la responsabilidad colectiva de los Estados miembros de Naciones Unidas, pedir que dejen de enviar armas a Israel y que impongan sanciones al gobierno de Netanyahu, entre ellas restricciones diplomáticas. En discursos anteriores ante Naciones Unidas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina presentó un plan en 12 puntos de lo que considera necesario una vez concluida la guerra, entre ellos que la Autoridad Palestina tenga el control sobre Gaza, que la ayuda humanitaria fluya libremente, que haya una supervisión internacional y elecciones democráticas. Hoy podría reafirmar estas propuestas con más énfasis en su rol como autoridad legítima y en su compromiso por desplazar a grupos armados como Hamas del control territorial. Para entender la figura de Mahmoud Abbas y el papel de la Autoridad Nacional Palestina en la guerra entre Israel y Hamas, hay que mirar primero quién es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Gemma González. 20 años lleva Mahmoud Abbas siendo presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes de Cisjordania. Desde 2007, tras enfrentamientos internos, Hamas controla de facto la Franja de Gaza y ha expulsado a la Autoridad Nacional Palestina de la misma. Hamas y la ANP son rivales políticos profundos, aunque ambos se presentan como representantes del pueblo palestino. En la guerra entre Israel y Hamas, Mahmoud Abbas ha evitado condenar abiertamente el ataque del pasado 7 de octubre y ha condenado la ofensiva militar israelí, acusando al gobierno de Netanyahu de crímenes de guerra. Abbas no esconde su intención final, asumir el control de la Franja de Gaza y deslegitimar a Hamas. Sin embargo, el papel de Mahmoud Abbas es muy débil. La Autoridad Nacional Palestina no celebra elecciones desde 2006 y el propio Abbas está muy cuestionado dentro de Palestina. Los palestinos le ven como un líder desconectado, débil y sin autoridad real fuera de Cisjordania. No tiene además el control de Gaza desde hace 20 años y ni siquiera tiene fuerzas de seguridad allí. Su regreso solo sería posible con apoyo externo de Israel y de Estados Unidos, lo cual le restaría aún más legitimidad dentro de Palestina. Y seguimos hablando de Mahmoud Abbas porque altos funcionarios de seguridad israelíes han recomendado imponer sanciones a los líderes de la Autoridad Nacional Palestina, incluidos el presidente y el vicepresidente Hussein al-Sheikh, después de que varios países hayan reconocido el Estado palestino. Israel está considerando además restringir el movimiento de los líderes de la Autoridad Nacional Palestina a través de Cisjordania y el cruce fronterizo entre Cisjordania y Jordania. Actualmente los líderes de la Autoridad Nacional Palestina viajan libremente a través del territorio en convoyes seguros con la protección de la Agencia de Seguridad israelí. Los funcionarios israelíes también sugieren imponer sanciones financieras a los líderes de la Autoridad Nacional Palestina, lo que afectaría sin duda a sus fuentes de ingresos. Y mañana quien hablará ante la Asamblea General de Naciones Unidas será el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien antes de coger el avión que le llevará a Nueva York ha vuelto a prometer que el establecimiento del Estado palestino no sucederá. Netanyahu ha anunciado además que condenará en la Asamblea Nacional de la ONU a quienes quieren dar a los asesinos, violadores y quemadores de niños un Estado, dice, en el corazón de Israel. Estoy nombrando a esos líderes que en lugar de nombrar a los asesinos, violadores y secuestradores quieren darles un país en el corazón de la tierra de Israel. Eso no sucederá en Washington. Me reuniré por cuarta vez más con cualquier otro líder con el presidente Trump. Hablaré con él sobre las grandes oportunidades que nos han brindado nuestras victorias, así como sobre la necesidad de cumplir los objetivos de la guerra. Y ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto ley que aprueba el embargo de las relaciones militares entre España e Israel. El texto, que todavía debe ser aprobado en el Congreso de los Diputados, nace con la intención de romper lazos con Jerusalén, pero en su propia redacción e interpretación podemos ver que el vínculo es inquebrantable en muchos casos, Pablo. Aunque el titular del Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó que se había consolidado el embargo total de armas a Israel, podemos ver que hay bastantes matices que cuestionan dicha totalidad. En primer lugar, la norma prohíbe la compra y venta de material de defensa, pero se abre la puerta a posibles excepciones.
Si hay un interés general nacional, dice, que se requiera el uso de material militar imprescindible, enfatiza, se podrá efectuar una compra a Israel. Podría suceder, por ejemplo, en aspectos de ciberseguridad. De momento, este embargo inicial supone el fin de la compra de cazas F-5 o la venta de radios tácticas de Telefónica a Jerusalén, entre otros casos. En este apartado del decreto, ni en ningún otro, se menciona, sin embargo, qué pasará con el servicio de inteligencia que el Mossad otorga al Estado español. Sí incluye, sin embargo, la desconexión de Pegasus, el programa espía israelí para móviles más potente y que en España solo utiliza el CNI. La norma también prohíbe el tránsito de armas en puertos y bases españolas, aunque no tiene potestad sobre las bases de Rota y Morón, utilizadas por Estados Unidos. En estos enclaves, por tanto, podrá seguir habiendo escalas de armamento israelí. Finalmente, el decreto imposibilita la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado. Con esto sigue la recomendación emitida por la Corte Penal Internacional, que pidió textualmente el fin de relaciones comerciales que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel, dice la Corte Penal Internacional, en el territorio palestino ocupado. El resto de los productos comerciales israelíes sí que seguirán llegando a España, lo que apunta a que la relación económica seguirá bastante activa, ya que ¿de qué cifras estamos hablando? Al fin y al cabo, solo en junio de 2025 España exportó productos por más de 100 millones de euros a Israel e importó por parte de Israel 70 millones. Aunque ha descendido un 26% en la comparativa interanual, las relaciones comerciales se mantienen muy activas a imagen y semejanza de lo que sucede en otras áreas. En el plano cultural, por ejemplo, la comunidad sefardí se mantiene como un puente histórico a través de políticas de memoria, restitución y reconocimiento, moldeando con ello la identidad española y también la israelí. En lo social, nos une una importante red académica, científica y de innovación que conecta universidades y centros de investigación de ambos países. Con todo, aunque se rompan vínculos, la relación que une a Madrid y Jerusalén es demasiado compleja como para que las últimas sanciones puedan romperla. Pasará similar a un nivel más amplio. Aunque Bruselas logre sacar adelante las sanciones a Israel, todavía a la espera, eso sí, de ser aprobadas, la memoria histórica y las amplias colaboraciones seguirán trascendiendo. Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy se enfrenta a otro revés judicial. Ha sido acusado de asociación ilícita con el régimen libio de Muammar Gaddafi. De momento no se ha podido comprobar si los más de 50 millones de euros que recibió por parte de Gaddafi fueron empleados para financiar su campaña electoral del 2007. Pablo. Asunto peliagudo porque significaría que el líder del segundo país más influyente de la Unión Europea accedió al poder con ayuda de un régimen condenado por Bruselas. De momento, como solo se ha podido comprobar la asociación ilícita, enfrentará 5 años de prisión obligatorios, aunque apele. Si bien la acusación actual sostiene que Sarkozy se benefició de Gaddafi en los años previos a su llegada al Elíseo, ya en el poder protagonizó el giro opuesto. En 2011, junto a Reino Unido y Estados Unidos, lideró la intervención militar en Libia durante las primaveras árabes, que precipitó la caída del régimen de su presunto financiador. Una maniobra que, de confirmarse la acusación, habría significado traicionar a quien en su día fue socio oculto para llegar al Palacio Elíseo. Sarkozy, de 70 años, ha defendido su inocencia, igual que hizo en el caso de las escuchas telefónicas, por el que fue condenado a 1 año de prisión. El ocaso político de Sarkozy no empezó en los tribunales, sino en las urnas. En 2012 perdió la presidencia frente al socialista François Hollande, y con aquella derrota se derrumbó también el eje franco-alemán conocido como Mercosur, que había dirigido la respuesta europea a la crisis del euro junto a Angela Merkel. Sus reformas políticas, su política de seguridad y su ambicioso proyecto de liderazgo europeo quedaron relegados al pasado, mientras el expresidente entraba en una etapa marcada por la sombra persistente de los procesos judiciales. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Afrontamos ahora ese desafío de contarle cómo nos transmiten los principales medios internacionales la actualidad geopolítica. Según país, según medio, llegan los sesgos. Ese desafío lo desarrolla para nosotros Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos en Francia. Le Figaro informa de que Corea del Sur ha asegurado que Corea del Norte posee hasta 2 toneladas de uranio altamente enriquecido. Según el medio francés, esta cantidad sería suficiente para alimentar varios dispositivos nucleares, lo que aumenta la preocupación internacional sobre el avance del programa atómico de Pyongyang y la capacidad del régimen norcoreano para desafiar las sanciones internacionales. Este enfoque del medio galo apunta a la dificultad de frenar el desarrollo nuclear norcoreano y llega muy poco después de que Trump mencionase en la Asamblea General de la ONU el tema de la desnuclearización. Precisamente ha sido en esa Asamblea General que Ucrania y Siria han restablecido relaciones diplomáticas tras años de ruptura durante el régimen de Bashar al-Assad. ¿Cómo nos lo cuenta Al Jazeera? Volodymyr Zelensky y su homólogo sirio, Ahmed al-Shara, han abordado la cooperación y el respeto mutuo como base para reconstruir los vínculos. Esta reanudación, dice el medio catarí, supone un giro en el tablero internacional, con Kiev buscando ahora ampliar apoyos en Oriente Medio en un momento de prolongado conflicto con Rusia. En paralelo y desde Asia, South China Morning Post recoge que también en la Asamblea General el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha asegurado que Zelensky se muestra más dispuesto a dialogar en el marco de un intento por reactivar el plan de paz impulsado por Brasil y por China. Según el diario hongkonés, Lula también ha enfatizado que estudia de cerca la cuestión de las tierras raras con la intención, ha dicho, de no ser engañado en un contexto en el que Estados Unidos y China compiten por el control de dichos recursos estratégicos. En Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung también mira a la ONU y se centra en la intervención del presidente chino Xi Jinping durante el debate general. El líder chino se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque con objetivos que ha calificado de modestos. El rotativo alemán resalta además que Xi aprovechó su intervención en Naciones Unidas para lanzar críticas contra Donald Trump, al que ha acusado de trivializar el cambio climático. El discurso sitúa a Pekín, por tanto, en un papel de liderazgo climático en contraste con lo que ha dicho Donald Trump, aunque eso sí, no detalla medidas ambiciosas de corto plazo por parte de China. Cambiamos de asunto. El catarí Al Jazeera informa de que Italia y España han enviado buques de guerra para escoltar a la flotilla con destino a Gaza tras registrarse ataques con drones. El medio subraya que ambos países europeos han intervenido para garantizar la seguridad de la misión en el Mediterráneo en un contexto de gran tensión por la guerra en Gaza. La medida refleja, dice el medio, la implicación directa de Estados europeos en la protección de iniciativas vinculadas a la situación humanitaria vivida en Gaza. Por cierto, desde Francia, Le Figaro pone el foco en la política italiana de Giorgia Meloni al trazar un balance de sus 3 años de gobierno. El periódico subraya la impecable trayectoria, ha dicho en su titular, de la líder ultraconservadora al frente del Ejecutivo. Con ello ha destacado su estabilidad política, su capacidad de liderazgo y la consolidación de su figura dentro y fuera de Italia. Con todo, podemos ver que el artículo sitúa a Meloni como una dirigente central en la política europea actual. Otros medios europeos ponen el foco en el sur global. Le Monde mira a Venezuela y hacia sus crecientes tensiones con Washington. El medio francés explica que frente a las amenazas de Donald Trump de consecuencias, ha dicho, incalculables, el gobierno de Venezuela ha organizado una jornada de entrenamiento militar para civiles. Según la información que recoge el rotativo galo, esta respuesta busca proyectar firmeza interna y prepararse ante un posible deterioro mayor en la relación entre Venezuela y Estados Unidos. Volvimos a Alemania, al Frankfurter, porque informa de la última aparición de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, cuanto menos histórica, Pablo. Y es que Frederiksen se ha disculpado por la política aplicada hasta 1970 en Groenlandia, momento en el que se implantaron dispositivos anticonceptivos en mujeres inuit, es decir, de Groenlandia, sin su consentimiento, incluyendo además a menores de edad. El diario alemán resalta el carácter histórico de estas disculpas, ya que intentan reparar décadas de silencio sobre las violaciones de derechos cometidas en la isla. Terminamos en la misma línea con lo que nos cuenta The Washington Post, que recoge también esa disculpa formal del gobierno danés hacia las mujeres inuit de Groenlandia. El medio estadounidense detalla que la primera ministra danesa ha ofrecido un reconocimiento explícito al sufrimiento causado. Esto con el objetivo, asegura The Washington Post, de reconciliarse con las comunidades afectadas. Tengo 25 años y me siguen llamando ¡Vicentín! No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Bizum para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcastop. Ser Jovenin renta. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
El sector inmobiliario se reúne en Barcelona del 30 de septiembre al 2 de octubre en The District, el evento líder que congrega a más de 350 firmas expositoras que presentarán sus proyectos inmobiliarios junto a más de 450 ponentes internacionales, que debatirán y compartirán su visión sobre el sector en el mayor congreso de real estate europeo. Del 30 de septiembre al 2 de octubre en Fira Barcelona Gran Vía. Entra en thedistrictshow.com, consigue tu pase y únete a los más de 14.000 profesionales. ¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. La geoeconomía, se lo decimos a menudo, es un aspecto fundamental de los equilibrios internacionales y es por eso que con la ayuda de Carmiñac, ya saben, una de las principales gestoras independientes de Europa, con una sólida cultura empresarial, de libertad, de coraje de su equipo de inversión para poner en práctica sus firmes convicciones, vamos a abordar la situación y el contexto internacional, también sus efectos. Lo hacemos con Rafael Gallardo, economista jefe de Carmiñac. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Desde 2023 vivimos un ciclo de bajadas de tipos reales, pero parece que no se ve recuperación fuera de Estados Unidos. ¿A qué atribuyes esa divergencia entre la economía de Estados Unidos y la del resto del mundo? Bueno, yo diría que para el resto del mundo lo que no nos permite aprovechar de este ciclo de suavización monetaria es el nivel muy alto del riesgo geopolítico. Este riesgo geopolítico tiene tres fuentes. La primera son las tensiones comerciales desde el regreso de Donald Trump. La segunda es la permanencia de conflictos armados en el Medio Oriente y Europa. La tercera es la inestabilidad política que encontramos en Francia o Japón, pero más allá de estos cambios de dirigentes en Francia o en Japón, hay un problema de una crisis de legitimidad en los países democráticos porque las instituciones tradicionales que fueron creadas para sistemas bipartidos, con dos partidos políticos principales que alternan al poder, no se pueden integrar fácilmente los movimientos populistas. Y entonces todas estas fuentes de riesgo hacen que es difícil invertir para las empresas y es difícil también para los hogares, las familias, tener confianza en el porvenir. Y en este entorno diría que Estados Unidos tienen tres ventajas que como legitiman la continuidad del excepcionalismo americano. La primera es que tienen acceso a una energía muy barata con el petróleo y el gas de esquisto. La segunda es que tienen también un sesgo presupuestario que sigue siendo muy positivo. Y la tercera es la inteligencia artificial. Diría que hacia el año pasado había un cuarto factor que era la inmigración. Tenía una inmigración muy fuerte que le daba más impulso al consumo y también al mercado laboral. Y eso se puede explicar esta diferencia de crecimiento entre Estados Unidos y el resto del mundo. Tenemos que hablar, si me lo permites, de la Fed, de sus prioridades, el empleo frente a precios. ¿Cómo nos explicamos la actual desconexión entre mercado laboral e inflación, que parece ser una de las preocupaciones de Jerome Powell? Sí, bueno, como lo decías, hoy existe un conflicto entre los dos objetivos de la Fed. La Fed es un banco central especial porque tienen esos dos objetivos comunes y que por la mayoría del tiempo esos objetivos
van en la misma dirección. Es decir, que si hay demasiada inflación, es que el mercado laboral se porta muy bien y entonces todo va bien. Pero hoy los dos objetivos entran en conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos una debilitación del empleo a causa de la incertidumbre y de la guerra comercial de Trump, pero al mismo tiempo tenemos un choque inflacionario a causa de los aranceles. Y entonces es difícil elegir cuál es la prioridad entre estas dos metas del Banco Central. Pero lo que ha demostrado Jerome Powell es que él tiene una función de reacción que es muy expansiva, diría, es muy dovish. Es decir, que se comporta como lo que se llama una golondrina como Banco Central, es decir, que si tiene una duda y tiene que elegir entre la inflación y el empleo, siempre va a escoger el empleo. Y lo hemos visto porque anunció el agosto pasado que el Banco Central va a cortar los tipos para al menos 75 puntos básicos. Esto, al final, Rafael, nos puede poner sobre aviso sobre un riesgo de sobrecalentamiento en Estados Unidos de cara a 2026, si combinamos los aranceles, el estímulo fiscal, y si es así, ¿qué consecuencias trae para el contexto global ese escenario? Sí, me parece que eso es nuestro escenario central en Carmignac. Pensamos que el 2005 va a ser por la mayor parte un año de casi estanflación, es decir, la inflación debida a los aranceles de Trump, pero también con una debilitación del crecimiento de la economía real y una subida de la tasa de desempleo. Pero el año que viene vamos a tener los efectos positivos sobre la economía real de la suavización monetaria que acaba de empezar la Fed y que va a prolongarse con el cambio de liderazgo de la Fed en el mes de mayo próximo y también el efecto de la suavización presupuestaria a causa del Big Beautiful Bill, la ley fiscal que votó el Congreso en julio, que ortega más recortes de impuestos para los hogares, sino también para las empresas. Entonces vamos a movernos de nueva esta inflación a un sobrecalentamiento, es decir, una inflación cíclica y una economía que intenta crecer más allá de su potencial. Y entonces las consecuencias son peligrosas para el resto del mundo, porque es decir que la consecuencia va a ser una debilitación del dólar, una subida de las materias primas, pero también para los Estados Unidos el riesgo es que tenemos un repunte abrupto de los tipos reales a largo plazo en reacción a esta política economía que pierde su credibilidad, y eso podría detonar la burbuja en algunos sectores bursátiles, y eso tendría consecuencias para el resto del mundo, claramente. Rafael, con ese escenario que estamos dibujando, ¿es atractiva en este ciclo en el que estamos la renta fija emergente? Sí, nos parece atractivo por dos razones. La primera es que cuando miras el nivel de inflación en esos países y lo comparas con el nivel de tipo de las políticas monetarias de los bancos centrales, hay una margen de maniobra muy importante para que los bancos centrales recorten mucho más los tipos para recuperarse con el nivel de la inflación. Entonces ofrecen tasas reales, tipos reales de interés muy altos, y al mismo tiempo estamos en un entorno de debilización del dólar, y entonces en este entorno tenemos una tendencia a la apreciación de los tipos de cambio, y el tipo de cambio también permite importar más desinflación y entonces al tiempo más recortes de tipos. Entonces la deuda en moneda local nos parece muy atractiva.
Trump, lo sabemos, te estamos escuchando, genera incertidumbre por la guerra comercial, es evidente, ¿no? Pero ¿cómo valoras tú el impacto de su política arancelaria en las cadenas globales de valor y también en la inversión empresarial? Sí, bueno, como ya dijimos más generalmente, es una fuente de incertidumbre mayor para las empresas y eso es un factor de debilitación de la inversión productiva al nivel global. También particularmente para los Estados Unidos, es decir, que es un fracaso de la política de Trump de reindustrializar a los Estados Unidos. Si las empresas no pueden hacer revisiones a largo plazo, no se puede construir nuevas facilidades de producción en Estados Unidos. También lo que hace con su política de migración. Por ejemplo, el hecho de que hayan hecho este red en la empresa surcoreana de construcción de batería en Georgia, es también enviar un señal muy negativo a los inversores extranjeros. Más allá de eso, es también una desorganización total de las cadenas de producción internacionales. Y eso significa que todo el mundo dice, bueno, pasamos de un mundo que se llama just in time, con niveles de inventarios muy débiles, reducidos al mínimo en todas partes de las cadenas de producción, a un mundo de just in case, por si acaso. Es decir, que tenemos que acumular inventarios de materias primas, de partes intermediarias en todo. Y eso es inflacionista, claramente. Al final es un hecho que la situación actual incrementa costes geopolíticos. No sabes lo que te cuesta la energía, no sabes tus CAPEX si los puedes afrontar o no, tienes precios imprevisibles. ¿Cómo puede adaptarse el inversor a esa volatilidad que es estructural? Sí, me parece que es un cambio de época muy importante para la economía mundial, sino también para el inversor. Porque tú y yo hemos hecho nuestras carreras profesionales viviendo en un mundo del just in time, de una inflación baja, de políticas monetarias creíbles y también de rectitud presupuestaria. Hemos entrado en un mundo donde estas certidumbres ya no existen. El riesgo inflacionista existe porque tenemos choques negativos sobre la oferta. Y también frente a eso, los bancos centrales han perdido su credibilidad. Y entonces eso crea una desconexión entre la inflación y el ciclo económico. Y entonces en el mundo previo tenías una correlación positiva entre el crecimiento de la economía y la inflación. Ahora no se puede dar, por supuesto, que esta correlación positiva ya existe. Tenemos episodios de esta inflación, como lo vivimos hoy en Estados Unidos. Y lo que es un cambio de época para el inversor es que la consecuencia es que las correlaciones entre clases de activos, entre la renta variable y la renta fija, ya no es negativa. Es decir, que la renta fija no te puede servir de diversificación y de amortiguador de tu cartera cuando hay un choque sobre la renta variable. Y eso necesita completamente reajustar los modelos de manejo de carteras, sabiendo que, bueno, tenemos que tener protección contra la inflación, que no es la renta fija, por supuesto. Entonces hay que añadir otros activos como el oro, las materias primas, los break-even de inflación, los bonos ajustados por inflación. Es decir, es un mundo mucho más complejo para los gestores y también se necesita una gestión mucho más activa de las carteras. Un mundo complejísimo y que Donald Trump pues complica más. Fue el primero en hablar de una guerra fría con China. Rompía así con esa estrategia de Obama desde 2009 de mirar hacia el Pacífico. ¿Cómo interpreta Rafael ese giro y qué efectos, en tu opinión, ha tenido duraderos en la relación bilateral?
Bueno, yo diría que Trump ha puesto palabras en este cambio, pero que había empezado con Obama, pero de manera secreta, no se decía claramente. Pero Trump sí ha puesto abajo el tabú de decir que China no es un competidor, es un adversario para la hegemonía mundial. Me parece que eso crea todas estas dislocaciones en la economía mundial, porque la relación económica entre Estados Unidos y China claramente era la más importante del mundo, que está generando esos choques negativos sobre la oferta, pero también que está bloqueando a China en su modelo de exportación, es decir, de hipermercantilismo. Y eso es muy peligroso porque vemos que Donald Trump quiere poner aranceles muy altos sobre China, pero al mismo tiempo China no quiere cambiar su modelo de exportaciones predatorios. Y entonces el resto del mundo se encuentra con el efecto del dumping de estos productos chinos muy baratos. Y entonces China está forzando que el resto del mundo replique la política proteccionista de Trump. Y lo vemos claramente con Europa, sino también con muchos países emergentes. Entonces vemos que hay como un encerramiento de las economías nacionales y regresamos a la economía mundial del siglo XIX, es decir, no hay libre circulación de los capitales, de los bienes, de la fuerza de trabajo. Y bueno, a mí me acuerdo lo que pasó después de la Gran Depresión del año 1870. Y bueno, las economías reaccionaron con más proteccionismo y eso se terminó con la Primera Guerra Mundial. Entonces es una trayectoria que no refleja nada bueno. Sí. Preocupante, sí. Si me permites comparar mandatos, Trump pasó de halcón a negociador en su momento, en el primer mandato. Sin embargo, ahora no parece conseguir demasiadas cosas, ¿no? Amenaza, pero cunde la duda en torno a su capacidad de negociar con Rusia, por ejemplo, lo estamos viendo, o gestionar las treguas arancelarias. ¿Qué crees tú que ha cambiado en el tablero geopolítico para que surjan esas dudas? Sí, bueno, me parece que Trump había sobrevaluado su capacidad de negociación con China. Descubrió en mayo que China tiene un monopolio mundial sobre las tierras raras y entonces Trump tuvo que declarar unilateralmente una tregua sobre la guerra comercial y después de esto, China consideró que, bueno, como le dice Trump de Rusia, bueno, Trump es un paper tiger, es un tigre de papel. Y entonces Xi Jinping ha continuado su política muy agresiva y Trump ahora está desesperando obtener una tregua. Y lo hemos visto con tres cosas. Bueno, la tregua arancelaria. Segundo, Taiwán, porque hemos descubierto que en agosto Trump ha puesto su veto a $400 millones de venta de armas a Taiwán. Sobre la tregua, sobre la guerra comercial, Taiwán, sino también la tecnología. Es decir, que Trump ha autorizado de nuevo a Nvidia que venda sus chips a China. Y entonces eso claramente demuestra que China tiene el leverage, que tiene la capacidad de negociación. Claro. Entonces me parece que Trump tiene que darle una cuarta cosa, que es la Ucrania. Es decir, que China no quiere ver a Putin teniendo perder la guerra en Ucrania, y entonces que le dijeron a Trump que pare este chantaje
de imponer aranceles secundarios de 50 al 100% sobre China y la India a causa de sus compras de petróleo ruso. Y entonces, bueno, si tenemos esta tregua temporal entre China y Estados Unidos, sería porque Trump abandona la estrategia de presión económica para ayudar a Ucrania. Entonces los perdedores serán los europeos y los ucranianos. O sea que al final, Rafael, que Trump vuelva a ser un negociador transaccional es bueno para Estados Unidos, es bueno para China, sí, pero malo para la Unión Europea, ¿no? ¿Queda debilitada en este escenario? Sí, me parece que es el escenario central. Los vemos, por ejemplo, en su último tuit sobre Ucrania. Trump es muy positiva y optimista, dice que Ucrania puede recuperar todo el territorio que le ha robado a Rusia, pero dice con la ayuda de los europeos, no dice con la ayuda de la OTAN o de los Estados Unidos o del oeste. Entonces estamos en un modelo donde Trump no le da un centavo a Ucrania. Son los europeos quienes compran las armas a Trump y después las devuelven a Ucrania. Pero ahora Trump ya no hace nada. Y es peligroso porque, bueno, en una situación desesperada, lo que vemos es que Ucrania, bueno, ha empezado a enviar bombas sobre la infraestructura energética de Rusia. Y eso explica el repunte del precio del petróleo. Y eso, claro, es negativo para Europa. En este contexto tan complejo, Rafael, se habla, por ejemplo, de un retorno parcial, has mencionado tú antes, de las materias primas, de, por ejemplo, la adopción creciente de las criptomonedas como reserva de valor. Yo te pregunto, como planteamiento, ¿no? ¿Estamos ante un nuevo orden monetario que tiene, a su vez, implicaciones geopolíticas directas? Bueno, diría que la lógica va en ambas direcciones. Es decir, que hemos entrado en un mundo multipolar y esta volatilidad geopolítica crea choques negativos sobre la oferta, como choques sobre los precios de las materias primas. Entonces es un mundo más inflacionista y tiene consecuencias enormes para la esfera financiera. Sino también las monedas que reflejan el cambio de poder político al nivel mundial. Tenemos una debilitación del dólar porque la sociedad norteamericana ha decidido que ya no queremos ser la potencia que emite la divisa de reserva mundial en un mundo multipolar, porque en un mundo unipolar sí vale la pena, pero en un mundo multipolar nadie nos escucha. Entonces, ¿por qué haríamos este servicio público a la economía mundial de ser la potencia emitiendo la divisa de reserva mundial? Y entonces el dólar no puede ser la ancla nominal de la economía mundial, pero no hay ninguna divisa que puede sustituirse perfectamente al dólar. Claro. Entonces la multipolaridad al nivel geopolítico se convierte en una multipolaridad al nivel monetario, pero de manera muy imperfecta, porque bueno, el euro puede tener un papel de moneda de reserva, al menos al nivel regional, pero no tenemos una potencia fiscal soberana integrada que está sosteniendo el valor del euro. En este tiempo hablamos de una potencial crisis soberana en Francia, por ejemplo. Sí. Entonces eso es un hándicap enorme para el euro. Y claro, el renminbi chino no está convertible. Y los chinos no lo quieren. Así que es un mundo mucho más inestable a causa de esto, pero también deja espacio para activos de reservas que no son monedas. Y como lo decías tú, Rafael, son las materias primas, el oro, otros metales preciosos, pero también
metales críticos como el cobre, las tierras raras y al final las criptomonedas también. Y eso claramente genera mucha volatilidad en los mercados. Hablabas en una de tus anteriores respuestas de inteligencia artificial. Yo te pregunto, el sector tecnológico parece que es central en los análisis de inversión. ¿Se está convirtiendo la inteligencia artificial o las infraestructuras digitales también, por ejemplo, en un nuevo campo de batalla geoeconómico comparable a la energía en el siglo XX, por ejemplo? Sí, me parece que lo que se sustituye a la energía como reto geopolítico es la inteligencia artificial. Pero yo diría que es comparar el petróleo con los ingredientes claves para la inteligencia artificial, que es el acceso a los chips, pero es también el acceso a las tierras raras, el acceso a una electricidad barata y también un acceso a los datos que se necesita para entrenar los modelos. Y eso son las cuatro partes de esta nueva guerra económica, porque es claro que la primera potencia que puede imponer un modelo de superinteligencia artificial va a ganar esta competencia entre Estados Unidos y China. Para terminar, Rafael, te pregunto a futuro, para los próximos meses, ¿qué eventos geopolíticos podrían ser, en tu opinión, catalizadores o disruptores decisivos para los mercados financieros globales? Bueno, yo diría que la cumbre de que Trump está hablando con Xi Jinping podría ser muy interesante y bueno, darnos señales claves. Así vamos a tener un acuerdo comercial, lo que se llamaría Phase 2, la fase número 2, o si China prefiere dejarle esperar más a Donald Trump, porque el tiempo está jugando al beneficio de China ahora, porque es la economía americana que se está debilitando y bueno, Trump tiene que ganar las elecciones de mandatos. Y segundo, yo diría un evento que podría cambiar el curso de la guerra en Ucrania, es decir, que hay un ataque de Rusia sobre una base de la OTAN en Rumania o Polonia, un acto agresivo de parte de Polonia para defenderse de los drones rusos, que eso podría tener un impacto muy importante sobre los activos europeos. No podemos más que agradecerte que nos hayas atendido desde París, Rafael Gallardo, economista jefe de Carmignac, que nos hayas ayudado a entender el complejo panorama mundial que condiciona todo, condiciona nuestra realidad, nuestra economía, nuestras inversiones. Así que muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Rafael, fue un placer. Y hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos centrado el tiro, por un lado, al comienzo, en la reflexión sobre lo nuclear y sobre las bazas que plantea en ese ámbito Vladimir Putin, y que hemos concluido con una entrevista en profundidad con el economista jefe de Carmignac, que nos ha ayudado a entender cómo marchan los mercados, cómo condiciona toda la inestabilidad geopolítica la economía, y a echar un vistazo a qué puede pasar a futuro. Sean felices, pasen buena tarde y vuelvan mañana con nosotros, porque mañana habrá más. Esto ha sido Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Carmignac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Carmignac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Carmignac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Carmignac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en carmignac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.
La localidad de Mayorga, en el norte de la provincia de Valladolid, celebra las fiestas en honor a Santo Toribio de Mogrovejo. A partir del día 26, no te pierdas nuestras actividades culturales y musicales, nuestros festejos taurinos, seña de identidad y, sobre todo, el día 27, la Noche del Fuego, declarada de interés turístico nacional. Este mes de septiembre, Mayorga. Grábatelo a fuego. Viaja, ahorra, vive. ¿Tienes entre 18 y 30 años? Pues por ser cliente de la cuenta Jovenin de Caja Rural de Zamora, ahora puedes disfrutar del Carné Joven Europeo de la Junta de Castilla y León gratis. Descuentos en transporte, cultura, ocio en más de 30 países europeos y con un seguro de asistencia en viaje. Actívalo ya y vive tu vida a tope con la cuenta Jovenin y Carné Joven Europeo. Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.